fue el momento que te hizo pensar, esta relación se acabó? Historia 1. Estábamos en una cena con sus amigos. Yo había cocinado todo el día porque quería impresionar, ya que era la primera vez que nos veíamos en grupo. En mitad de la cena, uno de ellos dijo, «Vaya, qué buena cocinera tienes». Y él, sin pensarlo, respondió, «Sí, pero no es muy inteligente», riéndose como si fuera gracioso. Todos se quedaron en silencio. Yo sonreí incómoda y fui al baño. Cerré la puerta. Me miré al espejo y pensé, no puedo estar con alguien que me humilla para parecer gracioso. Esa noche dormí en casa de una amiga. Nunca regresé. Historia 2. Me llamó por FaceTime llorando porque decía que su perro se había escapado. Cancelé una reunión importante del trabajo, manejé durante más de una hora hasta su casa solo para encontrar al perro dormido en el sofá. Ella se rió y me dijo, solo quería ver si realmente me amas. Me quedé en silencio. No discutí. Solo me levanté. Salí por la puerta y pensé, esta relación se acabó. No quiero pasar mi vida pasando pruebas ridículas para demostrar algo que ya he demostrado 1000 veces. Historia 3. Un día, mientras limpiábamos juntos, encontré una caja con cartas. Eran todas de su ex, bastante recientes. Pensé que las tenía guardadas por nostalgia, hasta que vi que una de ellas era una respuesta suya, fechada de hacía una semana. Cuando le pregunté, me miró y me dijo, «No te preocupes, ella está casada, esto es solo literario». Me dio risa, de esas risas que duelen. Me fui a caminar sola esa noche y entendí que estaba compartiendo mi vida con alguien que vivía en una fantasía romántica, pero con otra persona. Historia 4. Mi abuela murió. Él no fue al funeral porque dijo que los cementerios le daban mala vibra. Aún así, al día siguiente publicó una historia en la playa, con la frase, «Viviendo la vida al máximo». Mi familia lo vio. Yo lo vi. Nadie dijo nada. Pero esa noche, mientras borraba sus fotos de mi galería, sentí una paz extraña. La paz de entender que no estaba sola. Simplemente estaba con alguien que nunca estuvo realmente ahí. Historia 5. Un día, en una conversación cualquiera, mencionó que no quería tener hijos. Lo dijo como si ya lo hubiéramos hablado, como si fuera un acuerdo. Pero yo siempre quise una familia. Le recordé que desde la primera cita fui clara con eso. Su respuesta fue, «Pensé que cambiarías de opinión si me amabas lo suficiente». En ese momento supe que él no me amaba por quien era, sino por lo que esperaba que me convirtiera. Y yo no quería cambiar mis sueños por nadie. Historia 6. Fue en una cafetería cualquiera, un miércoles por la tarde. Llevábamos casi 2 años juntos y decidimos hacer una pausa en el trabajo para vernos. Yo había estado estresada por mi nuevo puesto y necesitaba apoyo. Le conté entre lágrimas que sentía que no daba la talla, que tenía miedo de decepcionar a mi jefe. Me miró fijamente y con absoluta frialdad dijo, «Tal vez ese trabajo es demasiado para ti». No hubo tono de consuelo, ni una mano en mi hombro, nada. Solo indiferencia. En ese momento recordé todas las veces que yo estuve ahí cuando él cambiaba de carrera, de idea, o simplemente se derrumbaba por cosas mínimas. Yo lo recogía en pedazos y lo ayudaba a volver a armarse. Pero cuando yo necesitaba algo, lo único que recibía era juicio. Terminé mi café sin decir nada. Me despedí con un beso en la mejilla y jamás lo volví a buscar. Aprendí que amor sin empatía no es amor. Historia 7 fue durante un viaje. Decidimos irnos un fin de semana a la montaña para desconectar del mundo. Todo iba bien hasta que olvidé llevar el cargador del dron que él había comprado. Se enojó tanto que no me habló en todo el primer día. Al segundo día, comenzó a hacer comentarios pasivo-agresivos. Qué raro que alguien tan organizada olvide algo tan importante. En la última noche, discutimos en medio del bosque porque yo me negué a disculparme por un error mínimo. Él me dijo que siempre arruinaba todo. Esa frase me cayó como un balde de agua helada. Lo miré, cansada, y le dije, «¿Sabes qué? No quiero pasar el resto de mi vida sintiéndome culpable por respirar mal». Dormimos en silencio. Al regresar, terminé la relación. Lo que debía ser un escape romántico se volvió un resumen perfecto de lo que nuestra relación era, estrés envuelto en promesas bonitas. Historia 8. Estábamos viendo una película cuando sonó su teléfono. Era de noche, y yo no solía revisar sus cosas, pero esta vez él dejó el teléfono boca arriba, y vi cómo aparecía un mensaje que decía, «¿La próxima vez te quedarás a dormir?». Sentí que el corazón me caía al estómago. Él solo lo miró y lo volteó con tranquilidad. Ni siquiera se inmutó. Le pregunté quién era. Sonrió, ese tipo de sonrisa cínica que te revuelve el alma, y me dijo, «Solo alguien con quien hablo. No te preocupes tanto». Ni negó, ni se arrepintió. En ese momento entendí que no solo me estaba engañando. Estaba tan convencido de que yo nunca lo dejaría, que ya ni siquiera fingía.
No grité, no lloré, solo me levanté. Tomé mi chaqueta y dije, gracias. Necesitaba una señal así de clara. Historia 9. Estaba enferma. Fiebre, escalofríos, vómitos. Literalmente no podía levantarme de la cama. Le pedí si podía ir a la farmacia a comprarme algo. Me dijo que estaba ocupado viendo una serie. Horas después, cuando finalmente logró aparecer, venía con una cerveza en la mano y ni siquiera me preguntó cómo me sentía. Llevaba meses sintiendo que todo el cuidado salía de mi lado. Pero ese día, cuando estaba en mi punto más vulnerable, y él prefirió ver Netflix antes que ayudarme a no deshidratarme, fue el punto de quiebre. ¿Cómo iba a confiar en él para construir una vida si ni siquiera podía contar con él cuando tenía 40 grados de fiebre? Corté la relación esa misma semana. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. Historia 10. Estábamos comprometidos. Teníamos fecha, salón y hasta lista de invitados. Una noche, mientras cenábamos con sus padres, él hizo un comentario que cambió todo. Cuando nos casemos, ella dejará su trabajo. No me gusta la idea de que mi esposa esté todo el día rodeada de hombres. Me reí, pensando que era una broma. Pero su cara no cambió. Repetí la frase, incrédula, y su madre añadió, sí, hija, ya va siendo hora de que pienses en tu rol como esposa. No respondí. Me limité a terminar la comida. Agradecí la velada y al llegar a casa, le pregunté si hablaba en serio. Dijo que sí, que una esposa debe priorizar su hogar y que una familia feliz tiene roles claros. Me quedé en silencio. Yo amaba mi carrera, mi independencia, mis proyectos. No me veía renunciando a todo para encajar en una caja que alguien más construyó para mí. Cancelé la boda al día siguiente. Me costó, pero me elegí. Historia 11. Durante un almuerzo familiar, mi padre comenzó a contar una historia de cuando yo era pequeña y me perdí en el supermercado. Todos reían con ternura, menos él. Mi pareja. Hizo una mueca de aburrimiento y dijo en voz alta, ¿podemos hablar de algo interesante? Estas historias me duermen. La sala quedó en silencio. Mis padres bajaron la mirada. Yo me quedé helada. Intenté reír para suavizar el momento, pero por dentro me estaba rompiendo. Ese desprecio gratuito, esa necesidad de hacer que todo gire en torno a él. Lo peor fue después, cuando le pedí que se disculpara y me dijo, tu familia necesita aprender a ser menos cursi. Esa noche, mientras lavaba los platos en casa, me pregunté, ¿quiero a alguien que me avergüence por amar a los míos? La respuesta fue clara. Historia 12. Recibí un ascenso, un puesto por el que trabajé durante más de 5 años. Estaba eufórica. Corrí a contarle, con el corazón latiendo rápido. Su reacción fue sonreír de lado y decir, espero que no se te suba a la cabeza. No me abrazó, no me felicitó, no me preguntó detalles. Cambió de tema. Me encerré en el baño a llorar. Esa fue la primera vez que entendí que él no celebraba mis logros porque los sentía como amenazas. No era amor, era una competencia silenciosa. Yo soñaba con una pareja que me empujara hacia adelante, no que me hiciera sentir culpable por brillar. A los pocos días terminé la relación. Y curiosamente, comencé a crecer aún más. Historia 13. Estábamos viendo una serie cuando, de la nada, dijo, si engordaras más de 5 kilos, te dejaría. Se rió después como si fuera una broma. Yo no dije nada, pero me quedé en silencio todo el resto del día, procesando lo que acababa de escuchar. No era solo el comentario, era el mensaje detrás. Mi valor para él estaba condicionado a mi apariencia. Esa noche no dormí. Recordé todas las veces que hice dieta por miedo a que me viera menos atractiva. Recordé cómo evitaba comer postres frente a él, cómo me pesaba en secreto. Y me di cuenta de que me estaba destruyendo por alguien que me quería solo si cumplía ciertos requisitos. Me prometí a mí misma que no volvería a permitir que alguien me hiciera sentir insuficiente en mi propio cuerpo. Y cumplí. Historia 14. Una amiga cercana tuvo un accidente automovilístico. Nada grave, pero quedó muy asustada. Lloraba, temblaba, y yo me quedé con ella en urgencias toda la noche. Al volver a casa me encontré con él molesto. ¿La razón? No le avisé que llegaría tarde y había tenido que cenar solo. Le expliqué la situación. Esperaba comprensión, pero lo que recibí fue una serie de reproches. Siempre haces drama por los demás. Nunca me priorizas. Me sorprendió tanto su egoísmo que no pude ni responder. Esa noche dormí en el sillón. No porque él me lo pidiera, sino porque necesitaba distancia para entender cómo no lo había visto antes. Alguien incapaz de empatía no puede ser pareja de nadie. Al día siguiente terminé con él. Fue liberador. Historia 15. Me llegó un mensaje anónimo con una foto de él en una fiesta, besándose con alguien más. Primero pensé que era un montaje. Luego recordé que él me había dicho que esa noche se quedaría en casa porque se sentía mal.
Aún así, quise escuchar su versión. Cuando le mostré la foto, se rió y dijo, no es lo que parece, como si estuviera mostrando una escena de película y no la prueba de su traición. Pero lo que realmente me hizo darme cuenta de que todo estaba acabado no fue la infidelidad, sino su reacción. Ni una pizca de arrepentimiento, ninguna disculpa, solo arrogancia y soberbia. Me dijo que si yo no sabía perdonar errores, entonces no era una buena pareja. Cerré la puerta con calma. Me dolió, sí, pero ese tipo de dolor te despierta. Y yo desperté para no volver a dormir al lado de alguien que me subestimó así. Historia 16. Siempre pensé que los silencios eran normales en una relación. No todos los días son emoción y fuegos artificiales, ¿verdad? Pero hubo un día que me hizo entender que lo nuestro no era tranquilidad, era indiferencia, era nuestro aniversario. 3 años juntos. No esperaba una cena elegante ni regalos caros. Solo un gesto, una palabra, algo. Ese día llegué a casa con una botella de vino, una película descargada y mi mejor intención. Él estaba en el sofá, viendo su celular. Le dije, ¿te acuerdas qué día es hoy? Levantó la mirada y respondió, ¿miércoles? Ni una disculpa, ni un intento por arreglarlo. Cenamos en silencio. Esa noche, acostada a su lado, sentí que ya no había nadie ahí. Y lo supe, no me había dejado de amar en un grito, sino en miles de momentos como ese, en los que simplemente dejó de importarle. Historia 17. Llevábamos meses planificando un viaje. Nuestro primer viaje largo juntos. Yo me encargué de todo. Pasajes, itinerario, alojamiento. Era nuestro aniversario también, así que lo veía como una celebración. El día antes de salir, me dijo que no iba a ir, que le surgió un evento importante con sus amigos. Pensé que era una broma, pero no lo era. Me dijo que podía ir sola, que no era tan grave. Yo no quería ir sola. Quería compartir ese momento con él. Esa noche lloré sin que él se inmutara, ni lo intentó solucionar. Me fui sola al viaje, y cada paisaje hermoso que vi, lo vi con tristeza. Hasta que me di cuenta de algo. Yo no estaba sola. Estaba libre, libre de un hombre que me veía como un plan opcional. Volví, y sin siquiera entrar al departamento le mandé un mensaje. Gracias por dejarme ir sola. ¿No sabías que también me dejabas ir de ti? Historia 18. Estábamos en una reunión con sus amigos, y alguien comenzó a hablar de temas políticos. Yo expresé una opinión con la que él no estaba de acuerdo. Hasta ahí, todo bien. El problema fue cómo reaccionó. Se burló de mí frente a todos, repitiendo mis palabras con voz aguda y exagerada. Todos rieron, yo también, por reflejo. Pero por dentro, me quebré. Después, en privado, le dije que me había sentido mal. Me respondió, relájate, no todo gira en torno a ti. Ese día entendí que no se trataba de una discusión política. Se trataba de respeto, y él no me tenía ninguno. Fue la última vez que permití que alguien usara mi voz como chiste para entretener a otros. Historia 19. Me rompí una pierna. Literalmente. Resbalé en casa y terminé con una fractura. Él estaba conmigo en ese momento. ¿Su reacción? Se quejó porque tendríamos que cancelar la escapada de fin de semana. En urgencias, mientras yo lloraba de dolor, él revisaba hoteles para ver si podía cambiar la reserva. Durante los días que estuve en reposo, apenas me ayudó. Me dejaba comida fría, olvidaba darme los medicamentos, y cuando le pedía algo, suspiraba como si fuera una molestia. Una noche, al verme luchar para ir al baño con muletas, se rió. Una risa pequeña, casi inaudible. Pero la escuché, y en ese sonido entendí que para él, yo solo servía si estaba entera, funcional, servicial. No grité, no peleé, solo esperé a poder caminar de nuevo. Y caminé, lejos. Historia 20. En una cena con mis amigos del trabajo, él me tomó de la mano y dijo, estoy tan orgulloso de ella. Aunque a veces no tenga mucho sentido común, tiene buen corazón. Todos rieron. Yo también. Pero por dentro, algo se apagó. Esa frase no era nueva. Me lo había dicho muchas veces. Disfrazado de halago, su desprecio por mi inteligencia era constante. Comentarios como, deja, yo hago la cuenta, tú siempre te confundes. O, ella no es buena con los datos, pero se esfuerza. Al principio pensaba que era su forma de cuidarme. Después entendí que era su forma de sentirse superior. En esa cena, por primera vez lo vi como realmente era, un hombre inseguro que solo podía brillar si apagaba a quien tenía al lado. Y yo no nací para brillar a medias. Historia 26. Fuimos a visitar a su familia por las fiestas. Era la primera vez que me presentaba oficialmente. Estaba nerviosa, quería caer bien. Desde que llegamos, noté miradas raras, frases cortantes, silencios incómodos. Durante la cena, su madre me dijo,
Esperábamos que vinieras más arreglada. Todos rieron. Él también. Pensé que quizás era parte de su dinámica. Pero cuando preguntaron a qué me dedicaba, y respondí que trabajaba como ilustradora freelance, su padre murmuró, «Ah, otra artista sin rumbo». Me quedé helada. Lo miré a él buscando apoyo. ¿Sabes qué hizo? Cambió de tema y después me pidió que no reaccionara exageradamente porque eran bromas. Esa noche dormí con un nudo en el estómago. No por sus padres, sino porque descubrí que él era de los que te exponen para ser aceptado. Me fui antes de terminar la visita. Y nunca volví. Me prometí que nunca más me quedaría donde no me defendieran. Historia 27. Un día me llamó su ex. No para amenazarme, ni para contarme secretos. Solo para preguntarme si estaba bien. Me sorprendió tanto que no supe qué responder. Me dijo con tono tranquilo. Solo quería advertirte algo. Fíjate si te estás empezando a sentir culpable por cosas que no hiciste. Yo tardé 2 años en notar que me manipulaba con culpa. Colgué confundida. Pero lo que siguió fue un desfile de recuerdos. Todas las veces que me decía que lo hacía sentir solo si salía con mis amigas. Cuando me hacía llorar y luego me decía que yo era demasiado sensible. Cuando me hacía sentir que estaba loca por desconfiar, aunque él mentía seguido. No fue una pelea lo que me hizo terminar. Fue esa llamada. Como si una versión futura de mí me hubiera hablado desde otro cuerpo. Y agradecí haberla escuchado. Fue la advertencia más extraña y valiente que recibí. Historia 28. Estábamos en una boda. Todo era hermoso. Bailamos, reímos, bebimos un poco. Yo estaba feliz. Hasta que, al final de la noche, me acerqué para abrazarlo y me dijo, «Me das vergüenza cuando tomas. Ríes muy fuerte». Me congelé. Su tono fue seco, casi con asco. Horas antes, me había dicho que me veía hermosa. Ahora me hablaba como si fuera una carga. Durante el camino de regreso, no dijo una sola palabra más. Yo me quité el maquillaje en silencio, y sentí cómo se me quitaban también las ganas de seguir justificándolo. Me di cuenta de que pasaba de amarme a despreciarme con facilidad, y que mi humor, mi espontaneidad, mis risas, eran demasiado para él. Esa fue la última vez que escondí mi risa por miedo a incomodar. Historia 29. Lo escuché decir mi nombre en otra habitación. Me acerqué sin hacer ruido, curiosa. Estaba hablando por teléfono. Decía cosas como, «Ella no es como tú, es más tranquila. No entiende estas cosas. Está bien, no te preocupes. La tengo bajo control». Sentí que el corazón me latía en los oídos. Me escondí hasta que colgó. No lo enfrenté de inmediato. Esperé, y al día siguiente revisé su teléfono. No suelo hacerlo, pero esta vez sentí que ya no era una pareja, era una investigación. Y ahí estaban los mensajes. Con su ex, con otra mujer, con varias. Pero lo peor no fue la traición. Fue leer cómo hablaba de mí. Como si fuera un mueble. Algo que tolera para no estar solo. Como si yo fuera una distracción mientras decidía a quién volver. En vez de gritarle, le escribí una nota. No soy un intermedio, ni una sombra, ni una base segura. Soy una persona. Y tú no mereces ni un adiós. La dejé sobre su cama. Me fui en silencio. Y nunca miré atrás. Historia 30. Yo cocinaba todos los domingos. Era una pequeña tradición. Preparaba su plato favorito, ponía música, abría vino. Siempre esperaba con ilusión esos momentos. Una noche, después de una larga semana, preparé algo especial. Estaba cansada pero quería sorprenderlo. Llegó tarde, de mal humor. Ni me saludó. Se sentó, probó la comida y dijo, «¿Otra vez esto? Me aburre comer siempre lo mismo». Me levanté, quité su plato y lo tiré al tacho. En silencio. Él se quejó pero no discutí. Esa noche entendí que todo lo que yo hacía con amor, él lo recibía con indiferencia. Que donde yo ponía corazón, él respondía con desgano. Y que no importa cuánto amor des si lo das a alguien vacío. No lo hablé con él. Solo me fui unos días después. Cuando preguntó por qué, le dije, «Porque no quiero que mi amor se desperdicie nunca más». Historia 31. Llevaba semanas preparándome para una entrevista laboral muy importante. Estudiaba, practicaba respuestas, elegía ropa. La noche anterior estaba tan nerviosa que apenas dormí. Al despertar, él no estaba. Me dejó un mensaje diciendo que había salido con amigos a ver el partido y que no llegaría a dormir. Fui a la entrevista sola, agotada, emocionalmente drenada. Al volver a casa, él estaba viendo televisión, relajado. Le conté cómo me fue y su respuesta fue, «¿Y eso significa que ya te contrataron o no?» Ni un «felicidades», ni un «lo hiciste bien», ni siquiera un «¿cómo te sentiste?». Ese comentario me lo clavó como una aguja, porque entendí que yo estaba construyendo mi vida con alguien que solo aplaudiría si ganaba,
pero que nunca estaría en las gradas mientras yo luchaba. El amor no es solo presencia, es entusiasmo genuino por el otro, y él no lo tenía. Historia 32. Un día me dijo que quería probar una pausa en la relación. Me explicó que necesitaba reencontrarse consigo mismo y que era algo espiritual. Lo entendí, le di espacio. Pasaron semanas sin contacto. Yo lo respeté. Me concentré en mí, sin presionarlo. Un mes después, una amiga me etiquetó en una publicación sin saber nada. Era una foto de él en la playa, abrazando a otra chica. En la descripción decía, mi paz, mi refugio, mi comienzo. El corazón se me rompió. No porque estuviera con otra, sino porque usó mi respeto como coartada para traicionar sin culpa. Lo enfrenté. Lo negó. Luego lo justificó. Y finalmente dijo, bueno, fue una pausa. Técnicamente no hice nada malo. En ese momento entendí que el amor no puede estar sujeto a tecnicismos. Porque cuando alguien quiere hacerte daño, encontrará la forma de que suene razonable. Historia 33. Me dejó plantada en el hospital. Me habían detectado un quiste y necesitaba hacerme una pequeña cirugía ambulatoria. Le pedí que me acompañara. Dijo que sí, que por supuesto, que estaría ahí a mi lado. Pero el día llegó, y él no. Apagué el celular justo antes de entrar. Al salir, tenía un solo mensaje. Perdón, me quedé dormido. ¿Cómo te fue? No llamó, no vino, no apareció después. Cuando le reclamé me dijo, ya estabas en buenas manos, no entiendo el drama. Drama. Así llamó a mi miedo, a mi dolor, a mi necesidad de no estar sola. A veces, el fin no llega con gritos ni infidelidades. Llega cuando la persona que debería cuidarte te demuestra que, si desapareces, ni lo notaría. Historia 34. Estábamos en terapia de pareja. Él había aceptado ir después de meses de crisis. Yo tenía esperanzas. Durante la sesión, la psicóloga nos pidió que nos dijéramos qué admirábamos uno del otro. Yo hablé 5 minutos seguidos. Dije que admiraba su inteligencia, su capacidad para resolver cosas, cómo se llevaba con los niños, su humor. Él me miró, hizo silencio, y dijo, no sé, no tengo nada claro ahora. La psicóloga me miró, sorprendida. Yo solo asentí. No me dolió que no dijera cosas bonitas. Me dolió que ni siquiera intentara. Que no hubiera pensado en mí el tiempo suficiente para encontrar algo. Salimos de la sesión y él me preguntó si quería ir a comer. Le dije que no. Le dije que no quería compartir más comidas, ni domingos, ni planes, con alguien que no me veía. Porque estar en una relación donde no te admiran es como gritar en un cuarto insonorizado. Historia 35. Me regaló un vestido por mi cumpleaños. Era hermoso, pero 2 tallas más pequeñas. Me lo probé y obviamente no cerraba. Me reí, pensando que había sido un error. Pero él me miró serio y dijo, es para motivarte. Como si mi cuerpo fuera un proyecto inconcluso. Como si yo fuera menos por no caber en esa tela. Pasaron días. No pude ni ver el vestido colgado. Me sentí humillada. Le dije que no me gustó el gesto, que me dolió. Me respondió, no todo tiene que ofenderte. Es por tu bien. Y ahí lo vi con claridad. Estaba con alguien que escondía su rechazo bajo el disfraz del cuidado. Tiré el vestido. Y con él, la relación, no por la prenda, sino por todo lo que simbolizaba. Un amor que no me abrazaba como era, sino que me imaginaba distinta. Historia 36. Un sábado por la mañana, él me dijo que tenía que salir a trabajar. Nada raro. A veces lo hacía los fines de semana. Me quedé en casa leyendo, hasta que decidí salir a caminar por el parque. A mitad del recorrido, lo vi. Sentado en una manta de picnic, riendo con una mujer que nunca había visto. Había vino, bocadillos y una complicidad imposible de malinterpretar. Me escondí detrás de un árbol. No porque tuviera miedo de enfrentar la verdad, sino porque en ese momento no quería que él me viera rota. Me fui en silencio, sin que notara que lo había visto. Al llegar a casa, empaqué todo. Cuando volvió, fingí que no sabía nada. Me abrazó y me preguntó si había tenido un buen día. Respondí que sí. Y mientras lo decía, también supe que sería el último día que nos veríamos. A veces, el adiós no necesita drama, solo una certeza fría. Ya no estás en el mismo cuento. Historia 37. Una noche, mientras él dormía profundamente, lo escuché decir otro nombre en sueños. No era el mío, no una vez, sino varias. Me acerqué con cuidado, como si la verdad fuera a romperse si la tocaba. Murmuraba cosas como, no me dejes, por favor, y al decir el nombre, sonreía. Podría haberlo dejado pasar, pero la curiosidad me venció. Lo confronté, y sin pensarlo demasiado, me confesó que seguía enamorado de su ex, que lo intentaba, pero que no podía forzar su corazón.
Me dijo que me quería mucho, pero que no era lo mismo. Fue uno de los momentos más tristes de mi vida, porque me di cuenta de que había estado compitiendo sin saberlo, y que por más amor que yo ofreciera, no podía reemplazar un fantasma que él no quería soltar. Lo dejé ir, no porque no lo amara, sino porque merecía ser la primera opción de alguien, no su plan de contingencia. Historia 38. Llevábamos 6 años juntos. 6. Y nunca habíamos hablado de matrimonio en serio. Un día, sin planearlo, lo mencioné. Le pregunté si alguna vez se imaginaba casado conmigo. Sí, Hugh. Literalmente se rió. Me dijo, ¿contigo? No sé, nunca lo pensé así. Esa frase me perforó el pecho. Porque mientras yo pensaba en construir una vida juntos, él simplemente me veía como un capítulo largo. Me explicó que yo era muy buena, que lo hacía feliz, pero que no sentía que fuera para tanto. No quise llorar frente a él. Me tragué las lágrimas. Pero esa noche, mientras él dormía a mi lado, yo hacía cuentas. 6 años invertidos, cientos de momentos compartidos, y él nunca me vio como su futuro. Al día siguiente me fui, porque no iba a seguir siendo un paréntesis en la historia de alguien más. Historia 39. Me llamó por mi segundo nombre. Siempre me llamaba por mi primer nombre o algún apodo cariñoso. Pero esa noche, mientras discutíamos, gritó mi segundo nombre, el mismo que usaba su ex. Me congelé. No hizo falta que lo dijera. Vi el pánico en sus ojos. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier explicación. Me pidió perdón 1000 veces. Dijo que fue un lapsus, que no significaba nada, pero significaba mucho. Significaba que, en lo más profundo de su rabia, todavía estaba en otro lugar, con otra persona. Significaba que su mente no me tenía tan presente como yo pensaba. No lo dejé esa noche, pero la semilla ya estaba plantada. Y semanas después, cuando volvió a llamarme por el nombre correcto, ya no sentí nada. Historia 40. Teníamos un proyecto juntos. Abrir una pequeña tienda en línea. Yo diseñaba los productos. Él manejaba las finanzas. Trabajamos durante meses, con esfuerzo, ahorros y entusiasmo. Hasta que un día, revisando los movimientos bancarios, descubrí que había retirado casi todo sin avisarme. Cuando lo confronté, me dijo que necesitaba el dinero para invertir en otra oportunidad mejor. ¿Me lo había consultado? ¿Me pensaba devolver el dinero? Tampoco. Le pareció lógico tomar lo que también era mío sin preguntarme. Y lo peor fue que no lo vio como traición. Para él era solo una decisión práctica. Esa noche, entendí que no podía construir nada con alguien que no sabe lo que es respeto compartido. No era solo dinero, era confianza. Y eso, una vez que se rompe, no se arregla con excusas. Historia 41. Era el cumpleaños de su hija. No la mía, la suya, de una relación anterior. Yo me había esforzado muchísimo por construir una relación con la niña. Le había comprado un regalo, horneado una torta con su personaje favorito y decorado la casa mientras él iba a recogerla. Pero regresó solo. Me dijo que su ex no quería que la niña pasara tiempo conmigo, que yo no era familia. Le pregunté qué dijo él al respecto. Su respuesta fue: no quise discutir. Así evitamos problemas. Es decir, me borró del mapa para no incomodar a su ex. No me dolió la decisión de la otra mujer. Me dolió que él no me defendiera, que permitiera que me trataran como una extraña. Esa noche, mientras guardaba los globos y la torta intacta, entendí que no era parte de su vida, solo un accesorio que se quitaba cuando resultaba inconveniente. Historia 42. Una tarde estábamos en el auto, camino a casa de mis padres. Él se veía tenso, distante. Le pregunté si estaba bien, y sin mirarme dijo: no quiero ir. Tu familia me aburre. Me dolió, pero lo comprendí. Le ofrecí volver. Dijo que no, que ya estaba hecho, pero que por favor no hablara mucho durante la cena porque yo a veces decía cosas tontas. Me reí, nerviosa. Pensé que era una broma cruel, pero no lo era. Durante la cena, cada vez que hablaba, él me interrumpía, me corregía o cambiaba de tema. Al final, uno de mis primos me preguntó si estaba bien. No supe qué decir. En el coche, de regreso, todo se me vino encima. No era solo esa noche. Era una acumulación de pequeños silencios forzados. Entendí que estaba con alguien que prefería callarme antes que aceptarme. Y yo no nací para morderme la lengua por amor. Historia 43. Una vez me enfermé gravemente. No era nada terminal, pero sí requería un tratamiento largo y agotador. Al principio, él fue comprensivo. Luego, empezó a hacer bromas sobre mi aspecto. Te estás viendo muy apagada, eras más divertida antes. No quiero que nuestra vida gire solo en torno a tus pastillas. Una noche,
Mientras yo vomitaba por los efectos secundarios, él salió con sus amigos para despejarse. Al volver, me dijo que necesitaba una pareja más estable, que no estuviera tan frágil todo el tiempo. Y supe que no solo me dolía el cuerpo, me dolía el alma, porque estaba enferma, y aún así me sentía culpable por no poder ser su entretenimiento. Lo dejé. Fue difícil, pero fue lo más sanador que hice. Nadie merece sentirse como una carga por sobrevivir. Historia 44. Durante una reunión, alguien mencionó que mi trabajo era admirable. Yo era enfermera, y habían visto un video donde me entrevistaban sobre mi experiencia en emergencias. Todos me felicitaron. Él, en cambio, respondió: no crean que es tan impresionante. Al final del día solo cambia pañales. Se rieron, sí, pero fue una risa incómoda. Yo también reí, como reflejo, aunque por dentro sentí como algo se rompía. Esa noche le pregunté si realmente pensaba eso de mi trabajo. Me dijo que sí y que no era la gran cosa. Pasé años pensando que el respeto era algo automático en una relación. Pero aprendí que no, que hay amores que te miran de arriba a abajo y te hacen creer que lo que haces no vale. Lo dejé, no por la broma, sino por todo lo que representaba, su necesidad de rebajarme para sentirse más.